Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase. Estamos hoy a 30 de noviembre, iniciando la semana 4. Esta semana es también pues importante para algunas entregas que deberán realizar. Así es que traten de tenerlas a tiempo para que pues sean revisados sus trabajos de la mejor forma. El día de hoy vamos a comenzar un tema bien importante que pues ustedes más adelante van a necesitar. De hecho, todas estas herramientas básicamente, pues son herramientas que más adelante ustedes van a ocupar en sus cursos, no solo de matemáticas, también de física y de las ingenierías. Así que hoy vamos a comenzar a trabajar el tema de fracciones algebraicas y lo he etiquetado como primera parte. Veremos algunas operaciones de suma para dos de los tres casos que trabajaremos, algunos de los libros en donde pueden consultar tanto la teoría como los ejercicios, pero hay muchísimos más también. Bueno, ¿cuál es la relevancia de estas operaciones entre fracciones algebraicas? Primero que van a necesitar esta herramienta prácticamente durante pues el resto de su vida universitaria, al menos, ¿no? Ya más adelante, si ustedes se dedican a, no sé, a estudiar alguna maestría, seguramente también habrán involucrados temas de matemáticas en donde se va a requerir de el uso de estas herramientas. Y pues una frase que nunca pasará de moda. La práctica hace al maestro. Si ustedes creen que, pues a lo mejor ya dominan bien estas operaciones, es porque seguramente en algún momento las practicaron. Y algunos de ustedes que creen que todavía no dominan muy bien este tipo de operaciones entre fracciones, pues lo van a lograr hacer si practican lo suficiente, ¿ok? Entonces recuérdenlo siempre. Seguramente en el camino habrán errores y cada uno de esos errores es bien importante, es importante detenerse a observar qué tipo de error fue. Fue quizá porque no reescribí algo bien, fue porque no supe cómo factorizar, fue porque olvidé el exponente, fue por el signo. Es bien importante que en cada uno de esos tropiezos ustedes analicen qué tipo de error cometieron. En algunas ocasiones, sobre todo bueno, en cuanto a exámenes, tareas, o a veces incluso en la propia participación de los chicos que participan de manera más constante, me doy cuenta cuál es el tipo de errores que tienen y les hago ver, porque es ahí como donde se enciende una alarma que nos puede, pues, indicar qué es aquello en lo que deberemos prestar más atención en la próxima ocasión que estemos trabajando. Entonces, a veces ni siquiera son errores de álgebra, son más bien como de distracción, ¿no? De que suelen no revisar lo que contiene el ejercicio y copian mal. A veces sí son de álgebra, son algunas operaciones muy específicas que todavía no logran hacer o que no están aplicando bien las reglas tanto de los signos o de los exponentes. Así que es bien importante detenerse cada vez que se equivoquen, hacer ese análisis. Y definitivamente, pues como lo digo aquí, un aspecto fundamental para tener éxito en ese tema será el tema de factorización. Es bien importante. Lo veremos también más adelante con otras operaciones, no solo de suma entre fracciones, de multiplicación entre ellas, que será muy importante recordar las distintas formas en que pues, se pueden factorizar algunas expresiones. Algunas solamente pues comprende un tipo, ¿verdad? En algunas otras, para llegar a la factorización final, hay que hacer, digamos, uso de dos métodos y pues es muy, muy, muy importante aquí. Saber factorizar correctamente es el primer paso para realizar distintas operaciones entre fracciones algebraicas. El objetivo de este tema, como ya lo decía, aprender a resolver cualquier tipo de operaciones entre fracciones algebraicas. Hoy vamos a comenzar. Este es el objetivo, digamos, general de toda esta parte de fracciones algebraicas. Hoy en particular vamos a comenzar con sumas. Así que, bueno, esto, digamos, no queda aquí. Veremos más adelante multiplicaciones y la ventaja de tener
pues estas herramientas como factorización, por ejemplo, que nos simplifican muchas de las expresiones, de las operaciones entre fracciones. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr este objetivo? Pues a partir de la aplicación de las propiedades de números reales, de fracciones numéricas, ¿no? Como las que aprendimos a hacer allá en nuestros cursos básicos en primaria, por ejemplo, que incluso recordamos algunas de ellas también aquí al inicio del curso. Reglas de los exponentes básico y productos notables, es lo que yo creo es mucho más relevante, digamos, para tener éxito en estas operaciones. Entonces, ese es nuestro objetivo. ¿Y por qué es importante que recordemos todas estas propiedades de los números reales? Lo decíamos hace tiempo, el álgebra es eh, se realiza finalmente entre números reales, aunque esos números reales no se encuentran escritos de manera específica, es decir, no es a veces un 5, un 3, un 4, sino es X que representa ese número, pero puede representar al 5, puede representar al 10, al 2, etcétera. Entonces es una generalización. Finalmente, eso que está representado que es un número real. Así es que todas las propiedades de números reales de las 11 que vimos siguen aplicando las reglas de los exponentes también. Y pues la relevancia, como ya mencionábamos, es que pues es una herramienta básica para algunos otros temas de matemáticas. Bien, pues nuevamente enfatizando en que las operaciones entre fracciones algebraicas finalmente son operaciones entre números reales. Así es que todo lo que aplique para el caso de fracciones entre números aplicará también para fracciones algebraicas. Aquí decía una ligera variante, es que pues ahora podemos usar factorizaciones para ciertos casos, pero eso también se puede usar para números incluso, ¿no? Quizá no hicimos tanto énfasis en ello, pero se puede hacer. Bien, vamos entonces a comenzar. ¿Qué tipo de fracciones algebraicas trabajaremos el día de hoy? Específicamente sumas. Y cuando me refiero a sumas es que pueden ser cantidades positivas o negativas, así es que no necesito aclarar que son también restas, ¿no? Ya lo decíamos hace tiempo. Finalmente una resta es un caso particular de una suma, pero a veces se suele nombrar así por comodidad. Entonces, sumas entre fracciones algebraicas y hoy trabajaremos, bueno, vamos a trabajar tres casos de estas sumas, las vamos a descomponer de esta forma. Veremos en qué consisten los tres casos y hoy en particular abarcaremos los casos 1 y 2. ¿Okay? Vamos a hacer muchos ejercicios. Ya les dejé ahí la plantilla para que ustedes tengan a la mano la lista de ejercicios. Así es que vamos a comenzar con el caso 1 de suma entre fracciones algebraicas. Bueno, voy a repasar primero los tres casos para que tengamos idea de las diferencias y que pues no cuando veamos el primer caso luego olvidemos ya al avanzar lo que hemos trabajado. Entonces, ¿cuáles son los tres casos de suma entre fracciones numéricas? Bueno, el primer caso, que es el caso más simple, corresponde a aquellas sumas en donde las fracciones tienen el mismo denominador. Este es el caso, yo diría, más simple. Cuando aquellas fracciones tienen el mismo denominador, lo que hacemos es básicamente conservar el denominador y sumar los numeradores de cada fracción, como aquí lo ven. Sumo 3, coloco 3 como nuestro denominador y la suma de 2 más 7, que es la que aparece en el numerador, se simplifica. Y si la fracción en sí tiene simplificación, pues la hacemos. No siempre tendrá simplificación. Ahora, veamos este otro caso. Mismo denominador, ¿qué hago? Sumo numeradores 7 menos 11. 7 menos 11 es menos 4. Si es posible simplificar, lo hago. En este caso, si es posible, 2 sobre 5. Y el negativo, lo más común es dejarlo al inicio de la fracción, antes de la fracción. ¿Okay? Así que ese es el caso 1 entre fracciones numéricas. Es el más simple. Viene el caso 2.
En el caso 2 ahora tenemos fracciones con distinto denominador, pero el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores corresponde exactamente al producto de los denominadores. Ajá. Por ejemplo, aquí podemos ver 3, 5, ¿ok? Este ya no entra en el caso 1 porque ya son denominadores distintos, pero hay, hay un rasgo que distingue a estos dos denominadores, que su mínimo común múltiplo corresponde exactamente a la multiplicación de los dos, 3 y 5. 3 por 5 es 15 y ese mismo es el mínimo común múltiplo. Bueno, cuando hacemos esto, entonces si recuerdan, ¿qué es lo que va en el numerador? En el numerador lo que va es el producto de los, digamos, el producto cruzado. En este caso es numerador-denominador y se escribe como el primer sumando. 2 por 5, 10. El segundo, de igual forma, pero ahora hago la multiplicación denominador-numerador y el producto también va aquí. Ajá. Así que hacemos productos cruzados y esos conforman el numerador de nuestra nueva fracción. Siguiente paso, simplificar y si es posible, bueno, simplificar la suma y de ser posible, simplificar la fracción que resulta. En este caso ya no es posible. Nos queda como 31 sobre 15. ¿Ok? Veamos otro más. Estamos en segundo caso, no olviden. Ahora, entre 4 y 11, bueno, este ya igual que antes no corresponde a fracciones con mismo denominador. El mínimo común múltiplo entre 4 y 11 es 44 y es justamente el producto de 4 y 11. ¿Qué hacemos? Igual que antes, multiplicamos en diagonal. 1 por 11, 11. Y escribimos el primer sumando de la fracción resultante. 4 por menos 6. Aquí es importante recalcar el signo. 4 por menos 6, menos 24. Acá lo tenemos. Ajá. Ahora vamos a hacer la suma de 11 menos 24. 11 menos 24. Por aquí déjenme corregir este. Creo que copié el 3 de arriba. Permítanme aquí. Bueno, ahí está corregido. Entonces, 11 menos 24. Falta el número. Ya tenemos entonces la resta o la suma, lo podemos ver así, la suma 11 menos 24 menos 13 y el denominador pues se conserva. Si es necesario simplificar, se hace la simplificación y si no, pues únicamente, por ejemplo, como aquí ya no hay una simplificación entre la parte numérica, pero el signo es mucho más conveniente colocarlo al inicio de la fracción, digamos fuera de la fracción. ¿Okay? Ese sería el único paso a seguir aquí. Ajá. Entonces, este es el segundo caso. Vamos a repetirlo. Es aquel caso en donde los denominadores son distintos, pero el mínimo común múltiplo entre ellos coincide con el producto de los dos. Y vamos a ver el tercer caso. El tercer caso es cuando también el denominador es distinto, pero el mínimo común múltiplo no es el producto de los dos denominadores, sino que es más pequeño que ese producto. Por ejemplo, vean aquí, la fracción está en cuartos y en medios. ¿Cuál es el mínimo, cuál es el mínimo común múltiplo entre 4 y 2? Es 4. Y ese 4 no corresponde a 4 por 2, que es 8. Ajá. El mínimo común múltiplo es más pequeño que el producto de los dos denominadores, ajá, que es 8. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? Cuando
Ya tenemos el mínimo común múltiplo, lo usamos como el denominador de la fracción y hacemos lo siguiente, 4 entre 4 por 5. Entonces, divido, multiplico. 4 entre 4, 1 por 5, 5. Signo de la siguiente fracción es más. 4 entre 2, 2 por 3, 6. Sumo directo, 5 más 6, 11 y el denominador se conserva, 11 cuartos. Si hubiese alguna simplificación, la hago a esta fracción. En este caso ya no. 11 es número primo. Bien, pues aunque ustedes aplicaran el procedimiento anterior, igual resultaría lo mismo, solo que habría que hacer más simplificaciones. Esa es la ventaja de usar siempre al mínimo común múltiplo. Ahora, entre 5 y 10 para la segunda fracción, el mínimo común múltiplo es 10. Ese es el que vamos a usar como denominador. El producto de 5 por 10 es 50 y es más grande, ¿verdad? Pero el mínimo común múltiplo es más pequeño. Entonces, ese es el que vamos a usar. 10, ahora ¿qué hacemos? 10 entre 5, 2 por 3, 6. Signo menos, aquí está el menos. 10 entre 10 es 1 por 11, 11. Y ahora tenemos que hacer la simplificación. 6 menos 11 es menos 5. El décimo se queda. Y en ese caso sí hay todavía una simplificación que es quinta de 5 y quinta de 10. Aquí estoy. Esto es un medio. Y bueno, ya el signo se queda fuera. Es lo más común, colocar en las fracciones el signo fuera. ¿Okay? Entonces, esos son los tres casos que vamos a tener también para fracciones algebraicas, para suma de fracciones algebraicas. Vamos a comenzar con el caso 1. Mismo denominador. Eso es lo que siempre debemos de revisar. ¿Cómo es el denominador de esa suma de fracciones? Bien, pues vamos entonces al primer caso. Observen que aquí hay una expresión en donde, bueno, son dos, de hecho dos cantidades, cada una está dividida por X, cada número. Ajá. Y X es entonces el denominador de cada una de las fracciones, es el mismo denominador. ¿Qué hacemos? Como lo mencioné, coloco el mismo denominador y sumo directo las cantidades en los numeradores. En este caso es 3 menos 2, es decir, un 1 sobre X. Vean, es mismo denominador. La siguiente suma de fracciones pertenece a este bloque porque tiene el mismo denominador, que es omega cuadrada. Entonces, solo uso el mismo denominador y sumo directamente los numeradores. Menos 12 más 3. ¿Okay? Y esto corresponde a menos 9 sobre omega cuadrado. Y ya lo puedo poner al inicio desde este paso, pero bueno, no lo hice, así es que el menos lo dejo fuera. Menos 9 sobre omega cuadrada. Sí, adelante, Ale. Maestra, ¿por qué en este caso no se utiliza la multiplicación de, por ejemplo, 12w al cuadrado? Ah, Porque se hace por el 1. claro. La ventaja de esta suma de fracciones, la que tenemos aquí, es que tienen el mismo denominador. Y ya no necesitamos hacer ese proceso. Si te das cuenta aquí, las dos fracciones tienen el mismo denominador. Es básicamente lo que tenemos en estas sumas. El mismo denominador, entonces uso ese denominador y solamente sumo directo las cantidades arriba de la fracción, que son los numeradores. Así que
Esa es la ventaja de que en este par de fracciones, el mismo denominador y el mismo denominador es omega cuadrado. Ujú. Entonces, no importa si es muy compleja esa expresión algebraica, vamos a ir, de hecho, nosotros en estos ejercicios aumentando el grado de complejidad de esas expresiones, pero si está en este bloque, observen que no importa qué tan complicado se vaya haciendo ese denominador, es el mismo en las dos fracciones. Y es por eso que podemos únicamente sumar directo los numeradores. Esa es la razón. Y yo creo que aquí la clave para decidir cómo operar esas fracciones en suma es observar denominador. Es lo primero que ustedes tendrán que hacer. Si es el mismo, pues ya, nada más van directo a sumar numeradores. Si tú hicieras el procedimiento de multiplicar cruzado y también multiplicar denominadores, llegarías al mismo resultado, pero a través de más pasos y a través de hacer simplificaciones en el camino. Definitivamente llegarías al mismo resultado, pero con mucho más trabajo, digamos, más pasos. Muy bien. Veamos ahora el siguiente caso. Observen que cada una de estas fracciones, no importa que tengan en su numerador, en el denominador, cada una tiene la misma cantidad, que es raíz cuadrada de y. Así es que esa cantidad será también el denominador de nuestra nueva fracción. Sumo numeradores. En este caso es 3x más 3z. Como ya no es posible simplificar 3x más 3z, lo dejamos así. Quizá, y en caso de que convenga, como las dos cantidades tienen 3, podría factorizar 3. Pero más allá de eso, ya no se pueden simplificar. X más z son dos números distintos, así que se deja la suma indicada. Ya no tenemos que hacer simplificación. Y la podemos dejar así. Si por alguna razón es, como lo decía, de ayuda factorizar el 3, porque a lo mejor el 3 podría simplificar con algún otro número aquí en el denominador, lo hago. Y si no, lo puedo dejar así. Bien, veamos ahora la expresión número 4. Observen que, bueno, aparentemente se vuelve más compleja, pero aquí lo importante es el denominador. El denominador es x, y, z de la primera fracción y de la segunda fracción es exactamente igual. Así que, como lo hemos apuntado, nuestro denominador para la nueva fracción es el mismo. X, Y, Z. ¿Qué hacemos con los numeradores? ¿Cuál sería el resultado ya en la parte de arriba de la fracción, en el numerador? Serían 2W. Bueno, Ajá, omega cuadrada. 2 Ok. cuadrado. Ajá. Menos 4. 4. No me acuerdo el nombre del Alfa, símbolo. sí, alfa. Alfa. Alfa al cuadrado. Al cuadrado, perfecto, muy bien. Así que estamos usando, pues, esto que ya comentábamos con respecto a las fracciones numéricas. Mismo denominador, ¿qué hago? Sumo directo numeradores. Perfecto, muy bien. Y bueno, por cierto, vamos más adelante a hacer énfasis. Les voy a compartir o pueden empezar a buscar algunos enlaces para practicar el alfabeto griego y ustedes más adelante van a ver que se usa muchísimo para representar algunas cantidades, no solo en matemáticas, sino en física, pero cuando tengan duda de alguna, pues vamos viendo también cómo se llama. Muy bien. Vamos ahora a los siguientes ejercicios. Observen la primera suma de fracciones. Veamos únicamente su denominador, x menos 1. Denominador x menos 1. Ok. Así que tienen mismo denominador. Perfecto. Pues entonces, la fracción que resulta tendrá ese mismo denominador. Y lo voy a escribir aquí. X menos 1.
Y ahora, ¿cuál es el numerador? Es la suma de 3 más 5. Hacemos la simplificación y llegamos al resultado que es 8 entre x menos 1. Ahí está. ¿Ok? Y como decía, no importa qué tan complejo se vuelve el denominador. Si es el mismo entre las dos fracciones o más, si hubieran más fracciones, el procedimiento sería semejante. ¿De acuerdo? Siguiente operación. Vean, denominadores z menos 3 en ambas fracciones. Z menos 3 y Z menos 3. Así que ese será también el denominador de la fracción que resulte. ¿Cuál es el numerador? 7. Aquí no nos olvidemos del signo, menos 9. 9. Es decir, menos 2, ya voy a colocar el menos al inicio de la fracción, menos 2 entre Z menos 3. ¿Okay? Acá ya no hay nada más que simplificar, se queda así. Vean la siguiente suma entre fracciones. Denominador omega menos 1 al cuadrado. Omega menos 1 al cuadrado. ¿Ok? Misma fracción. Perdón, mismo denominador. Así que tenemos que usarlo también. Esto es omega menos 1 al cuadrado. ¿Okay? ¿Qué hago con los numeradores? ¿Cuál es el numerador ahora? 4 más 7. 4 más 7, muy bien, la suma directa, ¿verdad? De los numeradores. Simplificamos y listo. Esto es 11 entre omega menos 1 al cuadrado. Muy bien. Perfecto. Pues vamos entonces con la siguiente fracción. Ahora tenemos alfa cuadrada más 1. Alfa cuadrada más 1. Mismo denominador. Vamos a escribirlo. Alfa cuadrada más 1. ¿Cómo se conforma el numerador? ¿Cómo? 8 menos... No, 11 menos 8. 11 menos 8, correcto. 11 menos 8, perfecto. ¿Ok? Esto es 3 entre alfa cuadrada más 1. Muy bien. Veamos ahora la fracción número 9. En la primera fracción hay una cantidad que está antes de la fracción que es 2/3. Ese en realidad sería el coeficiente o el número que podemos considerar como parte del numerador. Así es que aunque vean un 3 aquí que se está multiplicando a u cúbica más 2, en realidad es parte de la fracción completa, 2/3. Y el numerador será u cúbica más 2. Es u cúbica más 2. Entonces, en el numerador coloco 2/3. Es 2/3 más 5. 5 unidades. ¿Okay? Hacemos la suma de las fracciones. Esto es u cúbica más 2. Y hacemos la suma de 2/3 más 5. 17 Sí. tercios. Ajá. 17 tercios. 17 tercios. Muy bien. Así que podríamos dejar esta expresión así. Otra forma de reescribir esta cantidad pues es como 17. Podemos colocar el 3 en el denominador y multiplicarlo por u cúbica más 2.
Como los estoy escribiendo en el mismo denominador, es importante que el 3 vaya seguido del paréntesis, ¿ok? Cúbica más 2. Entonces, una forma, o sea, no necesitan siempre hacer esta transformación, pero puede que algunos libros, por ejemplo, si están viendo los resultados, les muestren así la fracción y no como en el primer caso, ¿ok? Bien, pues vamos ahora con algunas otras fracciones. Observen en la primera fracción, no importa cómo sea el numerador, lo que manda, por así decirlo, es el denominador. Mismo denominador, x menos 1 y x menos 1. Bueno, lo conservo y sumo numeradores. Este es x y el segundo es 3x. Simplifico en caso de que sea posible 4x y x menos 1 queda igual. Voy con la siguiente suma de fracciones. Esto es alfa cúbica. Creo que estaba viendo la numeración, sí, vale. Esto es alfa cúbica menos 1. Y el numerador es 3 alfa cuadrada. Ahora es menos, no hay que olvidar el signo, menos 5 alfa cuadrada. Como en este caso el numerador se puede simplificar, pues lo hacemos. El resultado es menos 2 alfa cuadrada. Voy a escribir el menos ya desde el inicio. Menos 2 alfa cuadrada sobre alfa cúbica menos 1. Ahí está. Vamos con la siguiente suma de fracciones. Vean, denominador z cuadrada más 3, z cuadrada más 3. Ese es entonces el denominador de la nueva fracción. Sumo numeradores, 3x más 6y. Ya no podemos simplificar esta expresión en el numerador. Quizá lo máximo que podríamos hacer ahí es factorizar 3, por ejemplo, pero ya simplificar la suma ya no es posible. Así que podemos dejar esta cantidad así expresada. No siempre será posible simplificar. Y bueno, este es el caso. Denominador beta menos alfa, denominador beta menos alfa. Es el mismo, está en este caso, por lo tanto, esto es beta menos alfa. ¿Qué hacemos con numeradores? Los sumamos. 3 alfa más 5 beta. Ya no podemos simplificar. Así es que lo dejamos hasta ahí. Vamos con el ejercicio número 4. X cuadrada menos y cuadrada. Mismo denominador en ambas fracciones. Sumo numeradores. 3z menos 1 más 8z menos 5. En caso de que sea posible, simplificamos. En este caso, sí es posible, así es que vamos a hacerlo. Eh, 3z y 8z, ¿ok? Vamos a simplificar. Esto es 11z y menos 1 menos 5 menos 6. Denominador pues se queda exactamente igual. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora quiero que ustedes realicen los siguientes ejercicios. No los voy a mover a equipos, quiero que lo vayan haciendo de forma individual. Vamos a hacer los siguientes 4 ejercicios, por favor. En los ejercicios he colocado aquí un nombre, digamos, una etiqueta para la fracción.
de tal manera que cuando ustedes la reescriban ya en la parte inferior, o sea, en la fila, ustedes vayan colocando ese mismo valor o ese mismo símbolo que yo le asigné. ¿Ok? Entonces vamos a hacer los siguientes 4, son 6 ejercicios del 15 al 20, por favor. 15, 15 a 20, por favor. Bien, vamos a continuar entonces con la revisión de los ejercicios. Veamos que, en primer lugar, es importante verificar que en efecto se trate del mismo denominador. Por ejemplo, para el ejercicio número 15, en sigma, se trata del producto de dos binomios, pero en las dos fracciones que se están sumando, ese producto es el mismo. Así que aunque se vea más compleja, digamos, esa expresión en el denominador, lo importante es que es la misma expresión, ¿okay? En ambas fracciones. Así que sumemos 3x más menos 5x. El resultado es menos 2x. Yo aquí coloqué el menos al inicio de la fracción y platíquenme si coincide su resultado. Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Sí, coincide. Nomás que yo la desarrollé. Ah, ¿tú desarrollaste el denominador? Ajá, el denominador. Ok. Es lo mismo. Es lo Manuel, mismo. sí, exactamente, tienes toda la razón. Es Sería lo mismo. Fíjense que, en efecto, si ustedes desarrollan el denominador, pues resulta en la misma, bueno, en una expresión equivalente. Sin embargo, creo que es un punto aquí bien importante mencionar. En algunas ocasiones, no siempre, por ejemplo en esta no, pero en algunas fracciones y en algunas operaciones, al desarrollar, o bueno, mejor dicho, al dejar el producto así indicado, como yo lo hice, podríamos simplificar el numerador. Si lo tenemos ya factorizado, es mucho más fácil de ver si hay alguna simplificación. Entonces, mi recomendación, la que hago siempre en este tipo de fracciones, es no desarrollar el denominador, pero creo que pues estamos muy a tiempo. Fue yo no lo había mencionado antes, casi todos habían sido monomios en el denominador, pero en este caso, aunque sí es equivalente, yo me voy por no desarrollar para que tenga esa posibilidad de simplificar en caso de que sea posible. Aquí no fue posible porque 2x ya no se simplifica con el denominador, pero a veces podría ser el caso de que la expresión en el numerador podría simplificarse con alguno de estos factores. Entonces yo recomiendo dejar el producto indicado. No así en el numerador sí es importante desarrollar los productos, ¿no? Si llegáramos a encontrar productos. Pero bueno, por ahora la expresión es equivalente, Manuel. Muy bien. Bueno, en el caso del ejercicio 16, eta se conforma por la suma de estas dos fracciones, en donde lo importante es observar que el denominador es el mismo en las dos fracciones, omega más x por alfa más 2. Así es que ese será el denominador de la nueva fracción y el numerador es la suma de los numeradores, tal cual. Aquí hay algunas cantidades que se simplifican, por ejemplo, menos y y menos y. Fuera de eso, los otros términos se quedan iguales. No importa el orden en el que ustedes hayan escrito el resultado en el numerador, si coincide cada uno de los términos es lo importante. Y bueno, ahí está. También si desarrollaron es completamente equivalente. Yo voy a sugerir, igual que lo hice antes, dejar el producto indicado. También cuando dejamos el producto indicado nos puede servir para encontrar el dominio de esa expresión algebraica. Si yo indico
si yo dejo la multiplicación, por ejemplo, veo inmediatamente que alfa igual a menos 2 no está incluido en el dominio de la expresión, ¿no? O la otra omega igual a menos x tampoco está incluido. Entonces me da como que esa información de manera más rápida. Bien, vamos ahora al ejercicio 17. En este ejercicio 17, cada denominador es igual. Y menos 3 por y más 8. Vean, aunque la fracción pareciera pues compleja, pero en realidad está dentro de este bloque del caso 1. Aquí está entonces el denominador, lo tengo igual. Y recordábamos también que el menos 1, que antecede a toda la fracción, pues hay que multiplicarlo a todo el numerador. Y lo tenemos aquí. Vean los tres términos que básicamente pues cambiaron de signo, pero también en la segunda fracción hay un menos 1 que multiplica a cada elemento del numerador. Menos 2 más y más y cuadrada. Entonces hay algunas cantidades que son semejantes, términos semejantes, simplifico y ahí está el resultado. 3y cuadrada más 5y menos 3 y el producto en el denominador. Díganme si coincide su resultado, salvo que pudiesen haber desarrollado, si el numerador coincide. Sí. Ujú. Sí, ¿Sí? sí coincide, profesora. Perfecto. Muy bien, por acá también en el chat nos dice Ana que sí coincide. Veamos ahora beta, que es el ejercicio número 18. Aquí ya de por sí está desarrollado, aquí no está factorizado este denominador, pero es el mismo para las dos fracciones, así que lo usamos exactamente igual, 3y cuadrada menos 6y más 10, y el numerador x menos 2z y más 5z más 2, ahí está. Hay también términos semejantes, vean que menos 2z más 5z se simplifica a 3z, después yo escribí más x más 2, pero el orden que hayan usado no es relevante en este caso. Así es que siempre que tengan los tres sumandos, eso es lo que importa. Y el denominador pues se queda igual. ¿Coincide su resultado? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Perfecto. Por acá también en el chat nos comentan que coincide. Ana y Bruno, muy bien. Vamos ahora al ejercicio número 19. También este denominador está conformado con la suma de tres términos. No hay factorización, pero vemos que lo importante es que la expresión es la misma en los dos denominadores. Así es que esa expresión será nuestro denominador de la fracción resultante. Sumamos directo 6x más 3y menos z y ahora el segundo numerador debe de multiplicarse primero por menos 1, menos 7x menos 6y menos 3z. Y simplificamos algunos términos semejantes que yo acá he identificado con distintos colores. Observen que pues ya la simplificación nos da menos x en el numerador, menos 3y menos 4z. Y el denominador exactamente igual. ¿Coinciden con mi resultado? Sí. ¿Están de acuerdo? Ok, muy bien. Sí. Ok, por acá Juan Manuel, Ana, Lenin, también dicen que coinciden. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Vamos ahora con el ejercicio 20. En el ejercicio 20, el denominador para las dos fracciones es el mismo. Se vuelve más complejo, pero esta es la moraleja. No importa qué tan complejo sea el denominador. Si es el mismo en las dos fracciones y se están sumando, simplemente lo conservo. Ajá. Entonces vean que comenzamos, cuando los primeros ejercicios comenzamos con denominadores pues más simples, ¿no? De hecho comenzamos con X como denominador. Y lo importante, igual que lo sigue siendo en el último ejercicio, es que es el mismo denominador para las fracciones. Acá solamente pues construir fracciones de dos sumandos, pero pueden ser de 3 o más. Y si
es el mismo denominador en cada uno de esos sumandos, eso es lo importante. Bien, así que conservamos denominador y el numerador se suma directo. 3W, este sí es W, 3W más 5 y más 2Z menos W más 1. Hay dos pares que se simplifican y el resultado es 2 omega más 6 sobre todo este denominador. 2 menos y a la X por 7 menos W a la Z. Si por alguna razón Maestra, sí, ¿dónde dejó el 2Z? Sí, yo también puse el 2Z. las nubes, gracias. Ah, ok. Lo dejé volando ahí. Más 2Z, gracias. Gracias, gracias. Ale. Ale, es que no vi el micrófono. Gracias, Ale. Sí, ahí está. Muy bien. Perfecto. Sí, ya no lo marqué y me fui así de largo. Muy bien. Pues muchas gracias. Como decía, si por alguna razón es importante o si ayuda la factorización de 2, como en este caso cada uno de los sumandos es múltiplo de 2, si ayuda, puedo factorizar el 2 y simplificarlo quizá con algún factor que tuviese el denominador múltiplo de 2 que se pudiera hacer. En este caso no tiene esa ventaja y sin embargo la pueden dejar indicada la multiplicación, ¿no? 2 por W más Z más 3, por ejemplo. Pero al menos hasta aquí lo pueden dejar. Bien, vamos a pasar ahora al caso 2. ¿Okay? Este caso 2 vamos a recordarlo también, aunque ya lo hicimos al inicio, pero lo voy a volver a recordar. El caso 2 es cuando tenemos denominador distinto, ahora ya no coinciden, pero el denominador, pero el mínimo común múltiplo corresponde al producto de los dos denominadores. O sea, como que no hay nada en común. Así que el denominador, el mínimo común múltiplo se obtiene multiplicando directo. ¿Qué hacíamos para obtener numerador? Multiplicar cruzado. Esto ya lo habíamos comentado. ¿Cuál es la razón por la que se multiplica en cruzado? Que es básicamente que las dos fracciones se empatan al mismo denominador. Si multiplico 2 por 5 y 3 por 5, altero la fracción, pero es equivalente, con otros números, pero es básicamente el mismo número. Sí, es una equivalencia. Y si multiplico la fracción segunda por 3, entonces llego a dos fracciones que tienen el mismo denominador, que serían quinceavos. Y eso ya me permite usar el primer caso, que es la suma directa. Eso ya aquí ya no se ve cuál es como la esencia de este procedimiento, ¿no? Que básicamente es multiplicar cada fracción por un número que nos conduzca a fracciones de la misma especie. En el primer caso sería por 5. Entonces 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y en el segundo serían 3 por 7, 21. Y 3 por 5, 15. Así es que convertimos en fracciones de la misma especie, del mismo denominador y sumamos directo 10 más 21. Entonces, esta multiplicación cruzada nos lleva en realidad a esto que podríamos hacer también de esta manera, llevando cada fracción al mismo denominador. Nada más que esa es como una vía corta, pero como lo dije en alguna clase por ahí, finalmente esas rutas cortas tienen su razón, ¿no? Y aunque a veces ya no se perciben así, pero tienen su razón de ser, tienen su explicación más a fondo. Bueno, entonces, lo mismo vamos ahora a tener en las fracciones algebraicas, porque son finalmente números reales también. Ahora el denominador es distinto. El mínimo común múltiplo se conforma con el producto de los denominadores. Por ejemplo, aquí x menos 2 es un factor y x más 3 es otro factor. Así que el denominador de la nueva fracción corresponde al producto. O sea, entre ellos dos no hay algo en común, no hay un factor en común. Entonces, el producto de ellos corresponde al denominador de la nueva fracción. ¿Qué hago ahora?
que es la ruta, digamos, corta, multiplico cruzado. Entonces vengo con 3 por x más 3 y el producto va en el numerador. Lo mismo con x menos 2 por 4 y el producto también va en el numerador. Entonces voy a hacer la primera multiplicación 3. De hecho, ahora la voy a dejar indicada, aunque ocupe un poquito más de pasos. 3 por x más 3. Ya después ustedes pueden hacer la directa, ¿ok? La multiplicación. Más, y ahora el 4 se va a multiplicar por x menos 2. ¿Ok? En el siguiente paso, haré el desarrollo de esos productos. Voy a hacer el desarrollo. Esto será 3x más 3 por 3, 9, más 4x menos 8. Entre x menos 2 por x más 3. Hay algunas cantidades que son términos semejantes, por ejemplo, 3x con 4x y 9 con menos 8. Son los términos independientes. Así que podemos simplificar y obtenemos lo siguiente, lo voy a escribir acá. En x tendríamos 7x y en el término independiente solo queda la unidad más 1. Denominador, pues es exactamente igual. No es el caso, pero regresando a esta cuestión de si desarrollo o dejo indicado, vamos a suponer que en el numerador hubiesen obtenido x menos 2. Entonces la ventaja de tenerlo sin desarrollar es que habría esa posibilidad de simplificar más rápidamente, ¿no? Bien. No fue este caso, pero sí hay algunos ejemplos en donde podríamos ver esa ventaja. Muy bien, pues vamos ahora con la segunda fracción. No hay nada en común, son factores distintos. Z menos 1 es un factor y Z más 6 es otro factor. Así es que no hay algo pues en común. Y el denominador será el producto de estas dos cantidades. Denominador. Y numerador, recordemos que es nuevamente el producto en cruz. Z menos 1 va a multiplicar a menos 8, eso es importante recordar cuál es el signo. Creo que me voy a ir por una flechita más delgada, así, para que no se pierda el signo menos. Entonces, está. Y va a quedar por acá. Okay. Voy a indicar, nuevamente lo voy a hacer en este caso, 5 por Z más 6. Menos 8 por Z menos 1. ¿Ok? Profesora, en ese caso, Z más 6 se puede eliminar o sería hasta que se resuelva. Sí, no se puede eliminar porque no está factorizado. Quizá tu pregunta es este Z más 6 con este Z más 6. No sé si es a lo que te referías. Sí, a Ajá. esa. Se podría factorizar, perdón, se podría cancelar, o sea, simplificar solamente si este Z más 6 del numerador estuviese multiplicando de tal forma que también fuera un factor en el numerador. Ahí sí se podría simplificar. Como no es el caso porque está dentro de una suma, que hay una suma, entonces no es posible simplificarlo. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué?
que sería algo parecido con z-1. O sea, z-1, a pesar de estar en uno de los sumandos, no se puede simplificar con el z-1 de abajo porque no está factorizado. Muy bien, pues vamos ahora a hacer el desarrollo. Esto es 5z más 30, 5 por 6, 30. Ahora multiplicaremos menos 8 por z, menos 8z y menos 8 por menos 1, más 8 positivo. Dejamos este denominador, z menos 1 por z más 6, y simplificamos términos que sean semejantes. Esto es 5z con menos 8z, menos 3z. Y después términos independientes, 30 más 8 es positivo, 38. Y el denominador queda tal cual. Z menos 1 por Z más 6. ¿Ok? Muy bien. Veamos el siguiente caso. También aquí hay una suma entre fracciones en donde pues no hay factores comunes. El primer factor es omega más 2 y el segundo omega más 1. Así es que ese producto de factores, que de hecho es el mínimo común múltiplo, es el que conformará el denominador de la nueva fracción. Multiplico también en diagonal 2 omega por omega más 1 quedará aquí. Así es que vamos a indicarlo. Esto es 2 omega por omega más 1. Y ya en el siguiente paso lo vamos a desarrollar. La segunda multiplicación es de omega más 2 por 4. También la escribiremos aquí. Más 4, voy a colocar primero la constante por omega más 2. Ahora multipliquemos dentro, bueno, este producto ahora nos va a dar 2 omega cuadrada. Vean que estoy multiplicando 2 omega por omega. Esto es 2 omega cuadrada. Y 2 omega por 1 es el mismo 2 omega. Ahora vamos a seguir con 4. Esto es 4 omega más 8. Ahí lo tenemos. Denominador exactamente igual. Y veamos si hay cantidades semejantes. Sí hay 2 omega y 4 omega. Así que se podrá simplificar todavía. Esto es 2 omega cuadrada más 6 omega más 8. Esto es ahora omega más 2 por omega más 1. Bueno, vamos a explorar si tendría alguna ventaja la factorización de esta cantidad, de esta expresión en el numerador. Por ejemplo, pues en principio podría factorizar 2. Esto es omega cuadrada más 3 omega más 4. Parece que no, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por el método de prueba y error, podrían quedar, para que de multiplicados dos números den 4, puede ser 2 por 2, menos 2 por menos 2, o 4 y 1, 4 por 1, menos 4 por menos 1, pero ninguno de ellos da 3 positivo. Así que, pues no tiene ya más simplificación o factorización en enteros.
para poder simplificar con alguno en el denominador. Lo podemos dejar así. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta en estos ejercicios? No, por el ¿No? momento. Bueno, ¿qué les parece si ahora ustedes continúan con los siguientes 3 ejercicios? Solo estos 3 y regresamos a ver las respuestas. Si quieren, identifíquenlos de la plantilla de clase para que pueda dejar de compartir la pantalla. Son ejercicios 24, 25 y 26. Estas. Ok, vamos entonces a revisar cuáles fueron los resultados del ejercicio número 24. Tengo yo la respuesta en pantalla, pero pueden no coincidir conmigo. Vamos a ver cómo fue el procedimiento de este ejercicio. Entonces, en este caso yo observo que los factores son distintos y que el mínimo común múltiplo entre ellos es el producto. Así es que se encuentran en el caso 2. Multiplico, bueno, indico la multiplicación, aunque yo no la desarrollo, y multiplico cruzado. 5 por x más 1, lo ven aquí, más, importante signo, x por 2x menos 1, lo ven acá, en segundo lugar. Ahora desarrollo los productos y después observo que hay cantidades semejantes, simplifico. Simplifico, acá está 4x, 2x cuadrada se quedó igual y 5 positivo se quedó igual. ¿Coinciden en este resultado? Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Sí, sí. Ok. Vamos ahora con el ejercicio 25. También Ana dice que sí coincide. Vamos con el ejercicio 25. También ocurre que son factores distintos. Por un lado x cuadrada, por otro lado x menos 1. Indico multiplicación y desarrollo. 2 por x menos 1 menos 3 por x cuadrada. En este caso solamente pues desarrollo la multiplicación por 2, aunque no hay ninguna simplificación, simplemente ordeno de mayor a menor grado estos monomios y dejo el producto indicado en el denominador. En el ejercicio número 26, observo que el primer factor es alfa más 2, el segundo es alfa menos 2. Es una diferencia, es un producto de binomios conjugados. Sin embargo, yo prefiero no desarrollar el producto. Multiplico cruzado 2 por alfa menos 2 más 1 por alfa más 2. Ya ni siquiera puse el paréntesis. Multiplico 2 y simplifico cantidades semejantes. Acá tendríamos entonces 3 alfa y menos 4 más 2 es menos 2. Y ahí queda. ¿Coincide su resultado también aquí? Sí. ¿Sí? Una duda, Sí. en esta parte del denominador, ¿lo podemos desarrollar? Sí lo pueden desarrollar y sería completamente equivalente. Yo lo que sugiero es no desarrollar denominadores para Ah, que si hay alguna posibilidad de simplificar con el numerador, la puedan ver más fácilmente. Como les decía, vamos a suponer nada más para ejemplificar esto que yo comentaba vamos a suponer que su resultado fue alfa menos 2. Si tú desarrollas el denominador, entonces te vas a dar cuenta que, bueno, porque es alfa cuadrada menos 4, es el resultado. Y después te queda alfa menos 2 en el numerador. Dices, como que esto está sospechoso, mejor lo vuelvo a factorizar. Y entonces ahí es más evidente que alfa menos 2 simplifica alfa menos 2. Y entonces tienes una expresión ya más simple, 1 entre alfa más 2. Y si desarrollaste, después tienes que hacer el proceso inverso, que es factorizar otra vez para hacer esta cancelación. Así que lo mejor es no desarrollar desde el principio, simplemente dejarlo indicado. Los numeradores sí, los denominadores ya no. Entonces vamos a dejarlos siempre indicados. Digamos que la justificación es que no nos conducen a algo útil si los desarrollamos. Muy bien. Pues vamos ahora al siguiente ejercicio. También tenemos un caso de denominadores diferentes. Así que el nuevo denominador será el producto de los factores x más y x más z.
Numerador multiplico cruzado, lo voy a dejar indicado acá. Esto es x menos 1 por x más z. Más y más 3 por x más y. Ahí está. Bueno, lo que sigue es desarrollar los productos en el numerador. Definitivamente creo que se puede hacer. Sin embargo, pareciera que no van a resultar muchos términos semejantes. Bueno, pero eso es nada más una percepción. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el desarrollo. Esto será entonces x cuadrada. Vamos practicando además operaciones ahí entre binomios. X por x, esto es x cuadrada, más xz menos x, ahora multiplico menos 1, esto es menos x menos z. Y el segundo producto, esto es xy más y cuadrada más 3x más 3y. Solo faltó y por y. No, no sé, ya lo vi. Sí, creo que es este, ¿verdad? El que me decías. Ajá. Ajá, pero a ver, Lo déjame. acomodé yo distinto. Ah, sí, ok. Ujú, sí, tal vez por eso es que no se veía dónde había quedado. Muy bien. Así que dejaré el denominador igual. Sí, parece que hay algunas cantidades semejantes, ¿verdad? Vamos a identificarlas. Tenemos Menos x, menos x, ajá, x y 3x. y 3x. No más. Y creo que es todo, ¿verdad? Todo. Ya no De hay nada ahí, más. Ya no hay nada más, pero bueno, vamos a simplificar. De ahí todo lo demás queda igual. Entonces colocaré x cuadrada más xz más 2x, ahí ya se simplificó, menos z más xy más y cuadrada más 3y. ¿Okay? Y ahí quedó todo. Es una expresión pues algo compleja, pero pues finalmente así es la fracción. Vaya, ahí no podemos hacer nada más. Muy Profa, bien. una pregunta. ¿Qué pasa si también desarrollamos la parte de abajo como por factorización? Podríamos desarrollarla, por ejemplo, si tú desarrollas el denominador, te queda x cuadrada más xz más yx más yz. Sin embargo, no le veo como una ventaja desarrollarla para simplificar. Generalmente, si hacemos algo en fracciones algebraicas, es para que la fracción tenga una forma quizá más reducida o que nos sirva para algo más. Aunque es equivalente, sería completamente equivalente si tú haces el desarrollo, no nos parece que no conduce realmente a nada. A algo más simple. Ajá. Así es que de preferencia vamos a evitar el desarrollo en el denominador. Gracias. Sí, no, ¿de qué? Muy bien. Traía por... A ver si... No recuerdo si viene esa fracción, pero si no, más adelante se las muestro. Bueno. En donde se ve esa ventaja de no multiplicar. Pero si no la traigo acá, luego la muestro en otra clase. Bien, vayamos a la siguiente fracción, a la número 28. También son factores distintos. Por un lado es alfa menos omega cuadrada y por otro lado beta más omega cuadrada. Multiplico cruzado, esto es 7 por beta. Vamos a hacerlo directo, ¿les parece? 7 por beta más omega cuadrada. 7 beta más 7 omega cuadrada. Menos 2 por alfa menos omega cuadrada.
menos 2 alfa, a ver, lo voy a acercar. Ahí está. Menos 2 alfa, menos 2 por menos omega cuadrada es 2 positivo. 2 omega cuadrada. ¿Okay? Si hay cantidades semejantes, podemos ver, por ejemplo, aquí hay un omega cuadrada. 7 omega cuadrada y 2 omega cuadrada. Parece que son las únicas que se simplificarían. Esto es 7 beta menos 2 alfa más 9 omega cuadrada. Y el denominador se queda exactamente igual. Ahí está. Ok. Vayamos a la número 29. Primer factor es alfa más, no alfa, estoy con las letras del alfabeto griego, A más B. Y segundo factor es B más C. Muy importante los paréntesis para indicar la multiplicación. Ahora multipliquemos cruzado A menos C por B más C. Segunda multiplicación es A por A más B. Y acá lo único que queda es desarrollar numerador. Bien, vamos a hacer el desarrollo. Esto es A por B más A por C menos C por B menos C cuadrada. Ya tengo el desarrollo del primer par de binomios. Vayamos al segundo. Esto es A cuadrada más A por B. Y creo que aquí no hay absolutamente ningún par de términos semejantes. AC, CB. Ah, sí, sí, sí. Sí hay. Estaba olvidando esto. A, B, ¿no? Ajá, AB, exacto. A más B. B más C. Esto es entonces 2 veces AB más AC menos CB menos C cuadrada más A cuadrada. Entre A más B por B más C. Ahí está. Uy. Bien, pues ese es el resultado. ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? Ok. Vamos a hacer ahora fracciones de este mismo tipo, pero en donde hay 3 sumandos y tienen la misma característica. No hay factores en común entre ellos, así es que el mínimo común múltiplo estaría conformado como el producto de los 3 denominadores. Alfa, beta, omega. Cada uno son factores distintos y el denominador de la suma será el producto de los 3. Esto es alfa, beta, omega. Ahora, ¿qué hacemos en este caso cuando los 3 son distintos? Bueno, sobre todo cuando hay más de 2 fracciones. Ahora no vamos a usar esto de la multiplicación cruzada, vamos a usar el procedimiento de dividir, multiplicar. Divido, multiplico, divido, multiplico, divido denominador, multiplico numerador. Así que alfa, beta, omega entre alfa, eso es beta, omega. Son los 2 factores que no están incluidos aquí en alfa. Eso es beta, omega. Por 3 beta, omega. ¿Ok? Más, ahora,
alfa, beta, omega entre beta, voy a obtener alfa, omega. Por 5, 5 veces alfa, omega. Y finalmente, menos 1 entre omega. Entonces, alfa, beta, omega entre omega me va a quedar alfa, beta por menos 1 menos alfa, beta. ¿Okay? Entonces, cuando son 3 fracciones, aunque tengan el mismo aunque tengan denominador distinto, pues ahí ya no aplica lo del cruzado. Vamos a hacer siempre división, multiplicación. Divido, multiplico, divido, multiplico. Si se dan cuenta, cuando divido me quedan justo los otros 2 factores que no tiene ese denominador. Entonces, de alfa me quedaría beta, omega. En beta me quedaría alfa, omega. Y en omega me quedaría alfa, beta. Y ya cada uno multiplicado por lo que tengan en el numerador. En este caso ya no hay cantidades semejantes en el numerador que se puedan simplificar, así que dejamos esa expresión así. La voy a colocar en medio, es lo más común, más correcto. Perfecto. Vamos ahora a la fracción que llamé eta. Y el primer factor es x más 1, es un binomio, es x más 1, después x menos 2 y x menos 3. Bien, esta será una expresión un poquito más extensa. El denominador se conformará con el producto de los 3 denominadores. X más 1 por x menos 2 por x menos 3. Ajá. Entonces, siguiendo la misma secuencia, cuando dividimos y multiplicamos, recuerden que siempre va a estar involucrado aquel par, o bueno, dependiendo de cuántos sean, aquellos múltiplos que no están en nuestro denominador. Por ejemplo, en este caso, para x más 1, será 2 por los otros 2 que no están incluidos. Por x menos 2 por x menos 3. Ajá. Y es lo equivalente a colocar nuestro denominador, dividirlo entre el primero y luego multiplicar. Después el mismo, dividido, multiplicado. ¿Okay? ¿Cuál sería el siguiente? Ustedes díganme. Más 3, que multiplica a ¿cuál? X más 1. Ajá. Y x menos 3. Exactamente. Por x menos 3, perfecto. Ahora el siguiente es un 1. Bueno, lo voy a colocar 1 por X más 1. ajá, Por x menos 2. perfecto, por x menos 2. Muy bien. Entonces ven que sí cambia ligeramente porque ese proceso corto, cómodo, muy breve de hacer la multiplicación así en cruzado, pues aquí ya no es tan conveniente. Haremos el desarrollo para simplificar cantidades semejantes. Entonces aquí sí hay que hacer un poquito más de álgebra, pero bueno, eso no importa. Entonces aquí tendremos el desarrollo x menos 2 por x menos 3. Tendríamos x cuadrada, después menos 3x menos 2x menos 5x, menos 2 por menos 3 es 6 positivo. Vamos ahora con 3. Esto es x cuadrada menos 3x más x menos 2x. Menos 3 por 1 menos 3. Y finalmente x cuadrada menos 2x más x menos x. Menos 2 por 1 menos 2. Ahora el desarrollo de pues las multiplicaciones con los coeficientes
2 y 3 que tenemos ahí para simplificar. Entonces vamos a hacerlo aquí. 2x cuadrada menos 10x más 12. Sí, Ricardo, no te preocupes. Tú ve atiende. La saludas primero, ¿ok? Luego ya te pondrás ahí al corriente con la clase. Nos vemos, Ricardo. 2x cuadrada menos 10x más 12, ¿ok? Más 3x cuadrada menos 6x menos 9, ¿ok? Aquí sí hay muchos términos que son semejantes. Vamos a identificarlos. Así que tenemos, por ejemplo, el cuadrático, 2x cuadrada, 3x cuadrada y x cuadrada. Voy a agregar acá una página. Entonces a esta fracción le llamé eta. Esto será 3 y 2, 5 y 1, 6. 6x cuadrada. Ahora vamos a identificar términos lineales en x. Menos 10x, menos 6x, menos x. Menos 10 menos 6, menos 1. Menos 17, x. Y finalmente, los términos independientes que son 12. Permítame. Que son 12 menos 9 menos 2. Entonces son 12 menos 11. 11. Ajá, 1, exactamente, muy bien. Y el producto de los denominadores lo dejamos igual. X más 1 por X menos 2 por X menos 3. Bien, ahí está la fracción eta. Ahora yo los voy a invitar a que ustedes en casa trabajen las siguientes dos fracciones que son mu. También son, bueno, está conformada por una suma de 3 fracciones con diferente denominador. Y la última que es tau. Para tau les voy a recomendar que el número 5 lo reescriban como 5 entre 1, de tal manera que sea evidente cuál es su denominador. Entonces, estas dos fracciones, termínenlas por favor y que, bueno, en caso de que tengan alguna pregunta, pues me la harán saber. No se entreguen como tarea, pero recuerden, no es necesario tenerlo como tarea, pues para que realmente se comprometan a hacerlo. Son 2 fracciones únicamente, ¿de acuerdo? Y así podrán practicar esto que hemos visto. No sé si tengan alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado el día de hoy. No. No, todo bien. No, profesora. Muy bien.